vamos a cambiar de tema porque Connie estuvo en Misiones y nos gusta hablar justamente de lo que pasa en nuestro país. ¿Por qué la selva misionera está en peligro? Ese es el disparador. Bueno, y aprovechando que está Connie, ella viajó y estuvo ¿con quién? Con Justo Herrera, él es guardaparque. Estuvimos hablando de la selva misionera que lamentablemente está en peligro y de hecho es uno de los bosques subtropicales que está más amenazados en todo el mundo. Esto trae obviamente graves consecuencias porque la selva cumple un rol fundamental en el clima y en el ecosistema. Veamos la nota. Encontré el tren que va a la selva, el Expreso Selva. Me voy a buscar el guardaparque. Chao. Vengo a saber sobre la selva misionera por dentro y quiero hablar con vos, a ver que me cuentes un poco del clima. Del clima. En Misiones, ¿sabes? Tenemos un clima, digamos, subtropical. Se dice es bastante caluroso y es húmedo por la latitud en que está. De todas maneras, no es una cosa así terrible, porque son las mismas temperaturas que tenemos en verano en todo el litoral argentino. Son las que sufren en Rosario, en Buenos Aires, en Paraná, más o menos las mismas, 35 grados. ¿Cómo afecta al clima de la región la selva? La selva viene a ser algo así como un amortiguador, atenúa tanto las temperaturas como que amortigua el efecto de las lluvias. ¿Eso qué quiere decir? Si la lluvia cae directamente en un lugar que no tiene selva, impacta en el suelo, lo degrada, lo desgrana, digamos, no es que lo degrada, lo erosiona, lo arrastra a los arroyos, tiñe de rojo los arroyos. Si hay una selva, la lluvia impacta en la vegetación y va cayendo lentamente hacia abajo, va escurriendo. Toda la vegetación y la hojarasca muerta que cubre el suelo, protege el suelo. Hojarasca, sí, la capa de hojas muertas en el suelo. Mira, ya aprendí la palabra hojarasca. ¿Por qué está la selva en peligro? Contanos un poco de eso. El mayor peligro de la selva es destruir la selva, quitar la selva. Digamos que es una cuestión casi filosófica. No podemos no ocupar las tierras en algunos lugares para tener producción, cultivo, ganadería, viviendas, actividad humana. El problema quizás sea que lo podemos resolver si dejamos buenos parches que representen los ambientes naturales de cada lugar. Eso intentan hacer los parques nacionales, los parques provinciales, digamos, las áreas protegidas, que siguen siendo insuficientes, es muy poco lo que tenemos en relación al porcentaje de tierra donde se destruyó la selva. Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá sea útil y cuando quieran. Dale, gracias. Bueno, aquí estamos para hablar justamente de este tema, una selva que compartimos Argentina, Paraguay y Brasil, pero que tenía 500.000 kilómetros cuadrados y hoy tiene 35.000. Mirá la diferencia, ¿no? Un 7% quedó. Impresionante. Bueno, pero para hablar más en profundidad de esto, con alguien que conozca un poco más, Cristian, ¿quién viene? Nuestro invitado, el doctor Pablo Teta. Pablo es doctor en Ciencias Naturales, médico veterinario y además investigador adjunto en el CONICET. Muy bien. Todo bien, lo voy a saludar, nos vimos antes, pero queda bien que en cámara uno salude cuando aparece una persona. Bueno, Pablo, la primera pregunta tiene que ver con lo que disparó el programa. ¿Por qué está en peligro de extinción? ¿Por qué está en peligro? Bien, yo creo que conviene a veces poner un poco primero en contexto, ¿no? Para tener una idea de cuál es la importancia de la selva, ¿no? Digo, antes de pasar a los factores que hoy día la han puesto en peligro. Cuando uno habla de la selva misionera, está hablando de la selva misionera, o selva paranaense, o bosque atlántico interior, como son algunos de los nombres que recibe. Está hablando de un bioma que compartimos con Brasil y Paraguay, pero que forma parte de una ecorregión mucho más grande que es la ecorregión del bosque atlántico. La ecorregión del bosque atlántico se extiende básicamente por lo que es la costa atlántica de Brasil. En la Argentina entra en lo que es la provincia de Misiones y se extiende después hacia el este de Paraguay. Pensemos que esa región es, a nivel mundial, uno de los 25 sitios con más diversidad en el mundo. Y pensemos que de las plantas y animales que están presentes en estas selvas, un 40% más o menos, tanto de plantas como de animales,
son exclusivos de esas regiones y nada más. Es decir, solo se encuentran ahí. Solo se encuentran ahí y no los tenemos en otras partes del mundo. Entonces eso, por un lado, le confiere una importancia muy grande a este tipo a este ambiente en particular, porque es un ambiente que tiene una cantidad de especies que le son exclusivas. Dentro de esas especies tenemos especies muy conocidas y carismáticas como son el yaguareté, por ejemplo, que es una de las especies de grandes gatos, en algunas ha hablado, que es un gato grande, y después tenemos muchas otras especies que son menos conocidas, pero que son por ahí las que hacen a la distintividad de la selva, como por ejemplo pueden ser algunas especies de ratones, ranas, algunas ranas, algunos pájaros pequeños y demás. Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Digo, la diversidad de la selva ya por sí misma justifica su importancia. Pero por el otro lado, la selva, como tal, funciona como un sistema protector. Por un lado para las cuencas hídricas y por el otro lado para los suelos. Pensemos que en el caso de Brasil, por ejemplo, 3 de cada 4 personas dependen del agua del agua de las cuencas hídricas de la selva. Sí. Y el 80% del PBI de Brasil se produce en áreas cercanas a la selva. Digo, esto de por sí en un país que tiene casi 180 millones de habitantes es muy importante. Y no nos olvidemos que en buena medida la energía que se usa en Argentina, en Brasil y Paraguay proviene de represas que están ubicadas en la selva, ¿no? Incluyendo 2 de las represas más grandes del mundo, como son Itaipú y Yacyretá. Digo, esto en principio como para poner en contexto y decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿No? Ahora, ¿por qué está en peligro? Bueno, acá hay una concurrencia de factores. No es uno solo el que la pone en peligro. Principalmente el mayor inconveniente que tiene la selva es un mal uso de la tierra, ¿no? En este sentido, ha habido un avance muy grande de la agricultura sobre las áreas forestadas. Y en esto tiene mucho que ver cierta percepción mala o que por mucho tiempo existió de parte de gobiernos y de la población en general en ver a la selva como un sistema improductivo. Uno ve la selva y dice, esto no sirve para nada, saquemos la selva, avancemos sobre esto, cultivemos, introduzcamos ganadería y demás. Y eso se ha hecho de una forma bastante desordenada. Por suerte para nuestro país, el avance sobre la selva se produjo un poco tarde. En Brasil, de la selva original queda un 3% nada más. Nada. En Argentina, de la selva original queda la mitad. En Paraguay, de la selva original queda un 13-14%. El sector de selva que queda en la Argentina está relativamente bien conservado en algunas partes, no tanto en otras, y en el último tiempo se ha sumado una amenaza bastante importante, que es la forestación con exóticas. ¿Y por qué es una amenaza? Bueno, primero porque se elimina la selva original y se la reemplaza con pinos. Los pinos no funcionan como un ambiente que sea óptimo para todas las especies que estaban previamente. Y para muchas personas, pasar de ver selva a pasar a ver pinos, a veces uno no se da cuenta de la magnitud del cambio porque piensan que, bueno, ven verde... ¿Por qué ponen pinos? Porque siempre, a ver, la industria... Sacan lo que hay, sí, está la deforestación, sí, por supuesto, y después viene una forestación ajena a lo que es el ámbito y el lugar. Bueno, porque los pinos producen madera. A ver, algunas de las especies que se utilizan de pinos que son comerciales producen hasta 8 veces más madera en el mismo tiempo que el que produce la selva originalmente. Claro. Es decir, es una cuestión económica, ¿no? Es decir, originalmente cuando se empezó a explotar la selva misionera, esto fue básicamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se usaban como mucho 4 o 5 especies de árboles. Al día de hoy estamos usando entre 20 y 40. Y se ha visto que es más óptimo para la industria maderera reemplazar la selva con pino. El pino crece más rápido, produce más madera
y si el interés es simplemente la madera, en un sentido económico es mucho más, es mejor cultivar pinos que sostener la selva y hacer un uso sustentable de la selva. O sea, el avance de la agricultura, el avance de obviamente la deforestación, la forestación de otros sí. de pinos en lugar de lo que crece habitualmente allí, son algunas de las cuestiones que hacen que esté en peligro la selva. Básicamente. Después tenemos algunas otras, como las grandes obras de infraestructura, sí, como por ejemplo las represas. Las represas lo que producen es una inundación extensa de terrenos. Eso hace que algunas barreras naturales, como eran algunos ríos, se transformen ahora en lagunas enormes que son infranqueables para la fauna. Después tenemos también la construcción de caminos. La construcción de caminos, si bien por ahí no produce un impacto directo, el impacto es más indirecto porque los caminos hacen que, la gente los cazadores ilegales tengan acceso a determinados sectores a los que antes no lo tenían. Lo mismo para los que extraen madera ilegalmente. Es decir, tenemos que pensar siempre en esto, ¿no? Que hay una serie de actividades que se realizan sobre las selvas que están reguladas y tienen un marco legal, como por ejemplo puede ser la extracción de madera, pero aparte de la extracción que se hace legalmente, hay todo un comercio ilegal en el cual produce una cantidad de daños que no es cuantificable o que es más difícil de cuantificar. Y bueno, y por último, otra de los problemas que enfrenta la selva es el tema de la cacería. El tema de la cacería es un tema complejo y en esto siempre, ¿no? Hay que pensar, siempre pensemos que cuando hablamos de la selva estamos hablando de un bosque que compartimos con 3 países. 3 países que tenemos realidades culturales, si bien parecidas, también distintas, ¿no? O sea, tenemos distintos idiomas, o sea, venimos de realidades políticas diferentes, o sea, situaciones económicas diferentes, y eso hace que los problemas no sean los mismos en todos lados. O sea, como recién te contaba, el hecho, por ejemplo, de las forestaciones con pinos es un problema para la selva del lado argentino, pero por ejemplo del lado de Paraguay el mayor problema es la agricultura. Pero bueno, volviendo a la caza ilegal de especies está muy arraigada culturalmente en la gente, ¿no? Y en ese sentido la caza se produce por muchos motivos. En algunos casos es para complementar proteína, gente que caza por una cuestión de subsistencia, y después en otros casos es ya con una visión más comercial, en otros casos es cazadores que buscan trofeos en particular. Entonces todo esto hace que el tema de la caza sea un poco más problemático, porque ya acá no son solamente cuestiones económicas, sino culturales. O sea, la caza forma parte de la idiosincrasia de mucha de la gente que vive en estos lugares, ¿no? Quizás ingenuamente uno podría pensar que si reemplaza los árboles autóctonos por pinos, podría con el tiempo generarse un nuevo equilibrio. Pero bueno, a ver, lo que suele suceder con esto es lo siguiente. Siempre que se produce un disturbio grande en algún tipo de comunidad, como puede ser una selva o como fue en algún momento en el pastizal que había en la región pampeana, se llega muchas veces a estos nuevos equilibrios. Lo que tenemos que pensar es en lo siguiente. Cuando uno tiene una selva cuando tiene una selva primaria, la selva tiene una complejidad que es el resultado de años de evolución de plantas, animales interactuando. Cuando yo elimino eso y cambio todo por pinos, produzco una homogeneización del ambiente. O sea, paso de tener algo muy heterogéneo con muchas especies a una cosa que es uniforme. Lo que suele suceder es que algunas especies, muy poquitas, pueden resistir ese cambio y pasan a ser dominantes, pero muchas otras desaparecen. Y en este sentido, lo que uno tiene que pensar es que hay especies para las cuales un pinar no es un ambiente óptimo. Y para la mayoría de las especies sucede eso. Por ahí algunas pocas pueden permanecer en el lugar, pero la mayoría va a desaparecer. Entonces, acá es importante esto porque tanto la agricultura como la forestación con exóticas y demás, lo que producen en última instancia es una fragmentación del ambiente. Es decir, yo tengo un ambiente
amplio, empiezo a cambiar por parches y entonces empiezo a fragmentarlo ese ambiente. Yo ya no tengo una selva que es continua, tengo una selva en la cual tengo una porción bien conservada acá y la próxima la tengo a 10 kilómetros. Por ahí para un ratón no es problema vivir en un parche de selva que sea tan grande como una manzana. Ahora, para un animal grande, como un jaguarete, por ejemplo, que es un animal que camina cientos de kilómetros, eso sí es un problema, porque no hay continuidad entre los ambientes. Entonces la fragmentación en última instancia es uno de los grandes problemas que ocurren cuando se produce un avance del hombre sobre este tipo de ambientes, ¿no? Bien. Justo Herrera, el guardaparque, con el que hablaba hace un ratito Connie, hablaba de la lluvia y de lo que genera la lluvia, donde hay selva y donde no la hay. Y a propósito, sé que trajiste un experimento para mostrarlo de una manera más clara. Esperemos que, por supuesto, esperemos que funcione. ¿Cómo no va a funcionar, Pablo? No me arranque así bueno. cabibajo. Bien. El medio es para usted, el medio de la escena. Bien, la idea de este experimento es, y esperemos que se den cuenta, la idea de este experimento es el siguiente. Nosotros vamos a hacer pasar agua por una maceta que tiene solamente tierra, una maceta en la que hay tierra y hojas, y una maceta en donde tenemos una planta que haría las veces de selva. Perfecto. Quiero decirle a la gente que debajo de cada maceta hay un agujero en la madera para que veamos cómo cae y cómo queda filtrada el agua en cada uno de los casos. Exactamente. Vamos a hacer pasar el agua. Ahí donde solo hay tierra. Acá solamente hay tierra. Perfecto. Acá hay tierra y hojas. Sí. Y acá tenemos la selva. Esta última sería lo que podríamos llamar la selva, ¿no? Exactamente. Bien. A ver, vamos a usar un poco más de agua acá. En este no está pasando, pero... Lo que queremos demostrar un poco también tiene que ver con cómo sirve la vegetación, la selva, para filtrar un poco el agua y que el agua no arrastre todos los sedimentos y todos los nutrientes y las cosas que tiene evidentemente la tierra. Exactamente, la idea es esta, ¿no? La vegetación actúa como una protección para el ambiente, ¿no? Es decir, la vegetación de alguna manera evita el lavado del suelo. Exacto. Que es lo que sucede en muchos sectores en donde la selva ha sido reemplazada por cultivos. La erosión, la degradación del suelo. Exactamente. Lo impide la selva. Lo impide la selva. De hecho, se ve bastante bien. O sea, claro. Donde hay solo tierra, el agua sale muy negra. Mucho más oscura. Y además cuesta que pase. Fíjense que costó mucho más que en los otros dos casos. Y eso es lo que produce muchas veces el lavado. Es decir, cuando llueve, el agua no penetra en la tierra, sino que arrastra las partículas y elimina la porción más superficial del suelo, que es por lo general la que tiene la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, en un suelo que está desprovisto de protección, de la protección que le da la selva, lo que se produce es un lavado, y ese lavado lo que genera es que en unos pocos años tierras que eran productivas dejen de serlo. Y acá una cosa muy importante con respecto al agua y con respecto a la selva es que no nos tenemos que olvidar que la selva misionera está sobre uno de los reservorios de aguas más grandes que existen en el mundo, que es el acuífero Guaraní, que es un reservorio que tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados y casi 40 millones de litros de agua. Y en el mundo se viene la pelea por el agua, muchachos. Agarrémonos fuerte porque se vienen con todo. Y por suerte, el acuífero Guaraní es un acuífero que está a una profundidad bastante considerable, lo cual ha hecho o lo cual ha evitado que hasta ahora que se contamine. En algunas partes de Brasil es un poco más superficial y ahí podría haber un peligro de contaminación. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Que pensemos que la selva de alguna manera es un reservorio de agua también. Bueno, acá queda claro, me gustaría repasar el experimento. Solo tierra y hojas y finalmente una planta que haría las veces de selva. Fíjense la claridad del agua, ¿no? De la más oscura pasamos a la más clara, por este efecto de filtración que hablábamos recién con Pablo. Así que el experimento salió perfecto, Pablo, que tenías dudas. ¿Cómo te va a salir? No, la verdad que... No, sentiste orgulloso, Pablo. Bueno, siempre tenemos o tratamos de buscar personajes de la historia argentina o mundial que hayan hecho cosas importantes o hayan dejado algo. Y obviamente lo importante que es la literatura. Yo cuando era chico leí Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, me encantó, me fascinó. Y Horacio Quiroga estaba también fascinado a la vez por lo que era la selva misionera. Eso fue lo que lo inspiró, por ejemplo, a hacer estos cuentos. ¿Quién fue Horacio Quiroga? Lo presentamos así.
Horacio Quiroga fue un escritor y poeta uruguayo nacido en 1878 y radicado en Argentina desde el año 1902. Es considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Su obra se sitúa entre la decadencia del modernismo y la emergencia de las vanguardias del siglo XX. En 1903 acompañó como fotógrafo a Leopoldo Lugones a una expedición a la selva misionera. Ese viaje lo deslumbró tanto que años más tarde Horacio Quiroga se instaló allí para escribir sus Cuentos de la Selva. El libro, que se publicó en 1918, aún hoy es considerado un clásico de la literatura para niños. En sus relatos nos sorprende el mundo palpitante que se esconde en la naturaleza y que nos mantiene en vilo desde el comienzo de cada cuento. Actualmente se puede visitar la casa donde vivió en Misiones, convertida en museo histórico, para revivir allí la atmósfera que lo inspiró. Fantástico, Horacio Quiroga, lo recomendamos ampliamente, así que si no lo conocen, empiecen a conocer su obra, Cuentos de la Selva por lo menos, y después tantas otras cuestiones. También en vacaciones de invierno todos tenemos misiones. Mira. En un mundo donde todos tenemos objetivos, el misterio no puede esperar. En la vida todos tenemos misiones. Qué lindo Misiones, por Dios, la verdad, espectacular. Si no fueron, vayan, hagan como Connie, que disfrutó muchísimo, Y a mí cuando me tocó también, cataratas y tantos lugares hermosos que tienen, por supuesto. Bueno, Pablo, te queremos agradecer por haber venido. La verdad que un placer. ¿Te sentiste cómodo? Sí, no, le agradezco primero a ustedes por haberme invitado y bueno, por haber dado la posibilidad de hablar de esta ecorregión tan interesante. Por supuesto que sí. Hacemos la pausa y cuando regresemos nos metemos con el último porqué, que tiene que ver con esto de sacar la lengua. ¿Por qué sacamos la lengua? Para concentrarnos. No todos, pero muchos lo hacen. Ya venimos, no se vayan.